Buenos días otra vez. Bendiciones. Gracias a Dios vamos a ver este estudio que se llama Tiempo de Promesas por parte de nuestro amado Señor Dios. Gracias. Vamos a orar para invocar su nombre. Espíritu Santo que llegue a nosotras en este momento. Que seas tu punto de inspiración en esta hermosa mañana que nos deleitas con tu presencia. Gracias por despertarnos. Gracias porque estamos nosotras seguras bajo tus alas, Señor. Gracias por este tiempo de promesas que nos estás dando hoy para que confiemos en ti, para que veamos en el futuro lo que tú harás, pero con la certeza de que siempre eres fiel, de que siempre se cumple tu palabra, Señor. Nunca has quedado mal. Gracias por ser esa persona admirable, poderosa. Eres todo lo que buscamos. Nuestro corazón se deleita ante ti. Te invocamos, Señor. Tu presencia permanezca siempre en nosotras. Gracias por estar hoy aquí, acompañándonos y dándonos tu sabiduría. Eres grande, Señor. Eres poderoso. Gracias, amado mío. En el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, tenemos aquí hoy el día, como les dije ya, tiempo de promesas por parte de Dios, tiempo que nos llena de fe, nos da de todo en su palabra. Cuando nosotros nos habla a través de versículos, cuando estamos en cualquier situación, sobre todo cuando estamos en una angustia y creemos que nadie está con nosotros, Él está ahí siempre. Y te llena por medio de su promesa que estará contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Pero cuando Él habla es cuando siente tu corazón, es cuando sabes que el poderoso Señor está hablando. Y pues dice, vieron las cosas que Dios prometió. Vieron, esa palabra de ver, vamos a profundizarla, cómo tú puedes verla, cómo tú puedes sentirla cuando sabes que por medio de su palabra Él te está indicando lo que va a suceder si tú lo crees. No consiguieron el cumplimiento de las promesas, pero las vieron desde lejos. Hebreos 11:13. Todos ellos murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto. Y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. ¿Por qué es muy bueno poder imaginarnos cosas que no hemos visto aún? Los seres humanos como nosotros somos capaces de imaginarnos cosas que no hemos visto. Y es muy bueno que Dios nos haya regalado esta maravillosa capacidad, porque por gracias a eso podemos pensar pues en cosas buenas que esperamos. Además podemos hacer planes y tomar buenas decisiones. En la Biblia, Jehová nos promete que vamos a disfrutar muchas cosas buenas en el futuro. Él siempre tiene planes de bienestar, ¿verdad? Él siempre tiene planes de amor y no de calamidad. Entonces Jehová nos promete que las vamos a disfrutar. Y esas cosas buenas en el futuro. Claro, todavía no podemos verlas, pero podemos pensar en ellas y tener esa fe en que realmente llegarán. Tenemos en 2 de Corintios 4:18, mientras que mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven y en las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué punto nosotras en este momento estamos fijándonos? ¿En las cosas que se ven? ¿Lo que está viendo nuestros ojos en este momento terrenal? ¿En qué te fijas tú
¿O te fijas en lo que verás, en lo que es eterno? ¿Cuál es tu punto de vista si estás mirando lo que se ve? Puede ser egoísmo, puede ser angustia, puede ser que nada pasa. Nos llenamos de cosas, de problemas, de algo que es malo a nuestra mente porque no lo vemos, perdón, pero cuando nosotros no lo vemos, cuando nosotros estamos seguras que va a suceder, cuando el Señor ha dicho en su palabra, lo que va a manifestar es lo que es eterno, es lo que es para siempre. Entonces mi mente se debe de enfocar en lo que yo estoy percibiendo a la hora de yo leer, de escudriñar su palabra y de ver que esa promesa está en un futuro, puede ser cercano o lejano, no lo sabemos porque solamente Dios tiene los tiempos, pero sí sabemos y podemos estar 100% seguras de que su promesa se cumplirá porque Él es fiel, simplemente porque Él es fiel. ¿Para qué podemos usar nosotros esa imaginación? Algunas personas usan imaginación, como les dije, para crear, pues para pensar cosas que no van a pasar. Por ejemplo, si una niña tal vez se imagina volando sobre una mariposa, pues claro está que es imposible. Pero si podemos imaginar o usar la imaginación para pensar en cosas que sí van a pasar, tenemos un ejemplo muy grande sobre la madre del profeta Samuel, que bueno, prometió a Jehová, ¿verdad? Le prometió a Jehová que llevaría a su hijo a trabajar con los sacerdotes. Ella usó su imaginación para pensar en cómo sería ese día. Era algo que ella había decidido hacer, así que no estaba pensando en algo imposible. Imaginarse ese día le dio fuerzas a Ana para cumplir su promesa. Está en Primera de Samuel 1:22. Pero Ana no subió, ¿verdad? Porque le dijo a su esposo, cuando deje de darle el pecho al niño, entonces lo llevaré para que se presente ante Jehová. Y se quedará allí a partir de ese momento. Ella ya estaba pensando desde antes lo que iba a suceder y con fe lo creyó y con fe se cumplió. De forma parecida, nosotros podemos usar la imaginación para pensar en las cosas que Dios nos ha prometido, porque estamos seguras de que Él lo va a cumplir. En 2 de Pedro 1, 19 al 21, así que tenemos más confirmada la palabra profética. Y ustedes hacen bien en prestarle atención. Hacemos bien, como una lámpara, ¿verdad? Que brilla en un lugar muy, pues, oscuro. Esa es la palabra del Señor. Cuando la palabra brilla en la oscuridad, es lo que te está diciendo que es lo que va a suceder, porque hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones, pues ante todo ustedes saben que ninguna profecía de la Escritura procede de una interpretación personal, porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia, estos hombres fueron impulsados por el Espíritu Santo, porque Dios lo fue dictando. Entonces aquí podemos ver que está inspirado este libro humilde ante los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos damos cuenta desde un principio que Dios nunca aparece con letras en grande. No dice Dios, no dice Jehová, no dice nada, sino dice Samuel, dice, ¿verdad? Juan. Ahí vemos la humildad de nuestro Señor, que no aparece su nombre en grande para lucirse Él, pero sí aparece en la esencia, en ese poder que tan solo tú al sentirlo, sabes que viene de Él. Y si es de Él, eso es seguro. Es una seguridad que nace de tu corazón al creer, al tener esa fe. Muchos siervos de Dios de tiempos bíblicos se imaginaron cómo serían las cosas que Dios prometió.
cómo les benefició y cómo nos beneficiará a nosotros pensar en el día en que Dios cumpla todo lo que ha prometido. Ellos se imaginaron un futuro y se fortalecieron en su fe. ¿Qué ayudó, por ejemplo, a Abel? Tenemos a Abel a imaginarse un futuro mejor. Abel fue el primer hombre que tuvo fe en las promesas de Dios. Sabía que después de que Adán y Eva pecaron, Jehová le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás el talón. Génesis 5, 14, 15. Abel no sabía cómo se cumpliría esa promesa, pero seguro que pensó mucho en ella. Por ejemplo, tal vez se preguntó quién sería atacado por la serpiente y ayudaría a los seres humanos a ser perfectos de nuevo. Pensar en todo esto lo ayudó a imaginarse un futuro mejor. Él tenía fe en que Dios siempre cumple lo que promete. Por eso cuando Abel ofreció un sacrificio a Jehová, lo aceptó con gusto. Génesis 4, 3, 5 y Hebreos 11, 4. ¿Cómo ayudó Enoc pensar en el futuro? Enoc fue otro hombre que tuvo fe en las promesas de Dios. Vivió un tiempo en el que había muchísima gente mala que decía cosas horribles contra Dios. Enoc tal vez pensó en el día en que solo existieran personas fieles a Dios. Hebreos 11, 5, 6. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no tuviera la muerte y nadie pudo encontrarlo, porque Dios lo había trasladado y antes de ser trasladado, recibió el testimonio de que le había agradado a Dios. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Jehová tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que buscan con empeño. ¿Cómo le ayudó a pensar en el futuro? Lo ayudó a ser valiente y advertir a la gente de que Dios iba a destruir a todos los malos. ¿Qué debió de imaginarse Noé después del diluvio? Noé también tuvo la fe en las promesas de Dios. Por eso él no miró en el diluvio en Hebreos 11:7 por la fe. Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Como tenía mucha fe, después del diluvio, le ofreció a Dios sacrificios de animales. Génesis 8:20. Luego Noé le construyó un altar a Jehová y sobre él ofreció algunas de los animales puros y de los animales voladores puros como ofrendas quemadas. Pero la gente se volvió mala otra vez. Un hombre llamado Nimrod se convirtió en gobernante y trató de que la gente se rebelara contra Dios. Génesis 10, 8, 12. Y aquí vemos que fue padre de Nimrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Nimrod fue un poderoso cazador en oposición a Dios. Por eso existe el dicho que dice las primeras ciudades del reino fueron Babel, Erec, Acá, Caled, en la tierra de Sinar. Entonces, pero Noé siguió teniendo mucha fe, al igual que Abel. Noé debió de imaginarse el día en que Dios acabara con el pecado y la muerte que se había construido por varios hombres, la maldad que había en ese entonces. Ellos tuvieron la fe y la confianza en la promesa
Ellos se imaginaron en que ese día desaparecería, esos gobernantes malos. Podemos pensar que ese día, que ahora está tan cerca como en Romanos 6:23, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos se imaginaron que el pecado iba a acabar, que toda esa gente de maldad ya no iba a existir. Se imaginaron el día en que Dios cumpliría su promesa. ¿Qué futuro podían imaginarse Abraham, Isaac y Jacob? Abraham, Isaac y Jacob podían imaginarse un futuro muy bueno. Dios les había prometido que gente de todo el mundo se bendeciría mediante su descendencia. En Génesis 22:18, también 26:4 y 28:14, haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos, y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y a todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia. Les había prometido que su familia crecería hasta convertirse en una nación muy grande y viviría en un país muy bonito. Génesis 15:5-7. Luego lo llevó afuera y le dijo: por favor, mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y entonces le dijo: así de numerosas llegará a ser tu descendencia. Abraham puso su fe en Dios y él lo consideró alguien justo. Y añadió: yo soy Jehová, el que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Tenemos que fijarnos que Dios le estaba dando esa promesa a Abraham antes de verla. Abraham, Isaac y Jacob estaban seguros de que Dios cumpliría lo que les había prometido. Por eso podían imaginarse a sus familias viviendo allí. En realidad, el Señor siempre ha ayudado a sus siervos fieles a estar seguros de que los humanos volverán a disfrutar de la vida que Adán y Eva perdieron. ¿Cuántas promesas podemos imaginarnos en que será con certeza como Abraham se imaginó que su descendencia iba a ser muy grande, aún sin verla? Él creyó lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿qué ayudó a Abraham? A ser obediente, ¿verdad? Y a tener una fe muy fuerte. Abraham y otros siervos no vieron, como les digo, cumplirse las promesas que Dios les había hecho, porque murieron antes que se cumplieran. Aún así, cuando ellos pudieron imaginarlas con claridad, la Biblia dice que las vieron desde lejos y las acogieron. Hebreos 11:8-13. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió hacia el lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra de la promesa. Como si estuviera en tierra extranjera, vivió en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa que él, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos o que era fundamentos verdaderos en lo que Dios estaba diseñando y construyendo para ellos por la fe. Tenemos a Sara también, que recibió poder para concebir descendencia, a pesar de que ya se había pasado la edad, porque consideró fiel al que le dio la promesa. Por esa razón, de un solo hombre que ya estaba como muerto, nacieron muchos hijos, tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como los granos de arena a la orilla del mar. ¿Se imaginan esta mujer Sara a su edad, que ha pasado de los 90, cómo ella pudo ver el futuro con su hijo en brazos?
Me imagino cómo ella se imaginó ese momento cuando Dios le dio la promesa de ser madre. Yo creo que le causó tanta alegría, le dio tanta risa, por eso Isaac se llama así. ¿Cómo podemos imaginarnos en esta vida que era totalmente desierta en la realidad, en lo que Sara veía o en lo que Abraham veía o en los que les conté en este momento? No veían nada de eso. Al contrario, veían la realidad pues triste. Veían una realidad que no les favorecía en nada. Pero ellos tuvieron la fuerza, la fortaleza, la fe de ver en su futuro lo que Dios estaba prometiendo. ¿Cómo se ha de haber imaginado Sara en sus brazos a ese bebé, verdad? Y sobre todo que iba a poblar la tierra. Todos ellos, como les dije, murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en esa tierra. Eso ayudó a Abraham, ¿verdad? A ser obediente y a tener una fe muy fuerte, aunque tuvo que pasar por muchos problemas como nosotros hoy en día. Pero ahí va la obediencia. Ahí va la obediencia porque si Dios te está diciendo que Él te cumplirá, que Él lo hará, ¿por qué no podemos gozarnos, deleitarnos en esa promesa e imaginarla que así sucederá? Dios tiene sus tiempos y no sabemos cuál es el tiempo, pero la certeza es lo que uno espera, la fe es lo que no se va, la confianza. Podemos deleitarnos en su palabra al estar tan solo leyendo, tan solo inspirándonos en el autor de quien lo está hablando en ese momento. Aunque tengas muchos problemas, aunque la vida parezca difícil, sin solución, imposible, Dios es el Dios de lo imposible y Él se deleita en darlo cuando la gente le cree, cuando la gente obedece, es cuando lo imposible se vuelve posible. Sabíamos que estas promesas se cumplirían en el pasado. Eso ya estaba seguro en el presente y en el futuro, que se cumpliría. Los siervos de Dios se imaginaban el día en que Él, el gran Señor, el gran yo soy, gobernara la tierra para siempre. Podemos imaginarnos en este mismo momento cuando Dios tome posesión de lo que le pertenece, que desde cuándo lo tiene, pero cuando venga Jesús como el gran siervo fiel del Señor, el gran príncipe de paz, que venga a la tierra y haga lo que está escrito lo que está escrito en su palabra, que es una promesa de que Él vendrá. Y nos estamos enfocando aquí a Abraham, cómo le ayudó esa fe, por eso es el padre de la fe, a pensar que se haría realidad esto. Tenemos ese gran ejemplo de que él perseveró en lo que había prometido el Señor. Siempre hizo todo lo que Jehová le mandó. Por ejemplo, dejó su casa, ya les había dicho, en Ur, y nunca más se quedó a vivir en una ciudad. Él sabía que ninguna ciudad duraría para siempre, porque sus gobernantes no servían a Dios. Y si un gobernante no sirve a Dios, no dura, no va a durar. Todo lo malo no va a durar. Josué 24:2, Josué le dijo a todo el pueblo, esto es lo que dice Dios, el Dios de Israel. Fue al otro lado del río, donde hace mucho tiempo vivieron sus antepasados.
incluido Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos salían servir a otros dioses. Esperaban con ganas ellos el día que el Dios, nuestro Dios, gobernara la tierra para siempre. La Biblia dice que el gobierno de Dios es la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador y hacedor es Dios. Hebreos 11:10. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la que Dios es diseñador y constructor. Abraham, Abel, Enoc, Noé y otros siervos del Señor creían en la resurrección. Mientras más se imaginaban viviendo para siempre en el paraíso, más fuerte se hacía su fe en Jehová. Hebreos 11:15-10. ¿Te has imaginado cómo viviremos si somos parte de esa fe en esa tierra que Dios nos va a ofrecer en el futuro, en la vida eterna? ¿Cómo podemos gozarnos como ellos se gozaron en ese momento que vendría la resurrección? Estaban creyendo. ¿Se imaginan desde cuándo ellos estaban creyendo en esto? En que Dios iba a gobernar la tierra para que no hubiera maldad. Esa es una gran fe que destaca las promesas en que ellos creían. Estaban creyendo a un Dios vivo, a un Dios de verdad, y por medio de su Hijo que vendría a salvar la tierra. Aquí también nos damos cuenta que fue lo bueno que Sara se imaginó, que cumpliría sus promesas. Estamos hablando de casos imposibles ante la vista humana. Ella, la esposa de Abraham, tenía esa fe. Le había prometido a su esposo que daría ella a luz un hijo. ¿Cómo podemos ver que esa edad de 90 años podría ser fértil? Nos maravillamos cuando leemos cosas así, pero a la misma vez la incredulidad puede ser parte de esto. Si estamos enfocándonos en que Dios lo puede hacer, pero ¿por qué no lo hace conmigo, verdad? Decimos, ¿por qué no sucede nada conmigo? Entonces debemos de meditar si estamos imaginándonos en eso que el Señor nos está diciendo. ¿En qué tanta fe, en qué tanto nos vemos haciendo lo que Él está diciendo? ¿Qué tanto podemos creer? La incredulidad que no deje, que no podemos dejar que supere lo que Dios está hablando. Estamos seguros, imaginándonos ese momento. Estamos seguros confiando en esa fe que sobrepasa cualquier entendimiento. Todo gracias a eso, lo que hicieron fue más fuerte de lo que había en la realidad. Bueno, tenemos que imaginarnos todo lo que haría el gobierno de Dios. ¿Qué nos imaginamos o qué imaginamos algunas personas que pueda suceder? Como les dije en el principio, muchos nos imaginamos cosas que nunca pasarán. Por ejemplo, quienes tienen poco dinero se imaginan que un día serán ricos, ¿verdad? Y vivirán sin preocupaciones. Pero la Biblia dice que este mundo siempre tendremos problemas y sufrimientos. En el Salmo 90:10, nuestra vida llega a ser, pues en muy poco tiempo, 70, 80 años de vivirlas. Tenemos que tener una fortaleza especial en estos años que Dios nos está dando para que creamos, porque pueden pasar rápido y desaparecer. ¿Cómo podemos imaginarnos lo que Dios va a hablar a nuestra vida? Y esos problemas que tenemos se pueden solucionar con tan solo creer. La Biblia dice que solo el gobierno de Dios puede solucionar todo esto. Hablamos que cuando estamos leyendo
la Biblia, cuando estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en las soluciones que Él nos está dando a nuestros problemas, porque cada uno tenemos problemas diferentes, pero para Dios todo le es posible y Él nos da la solución a cada problema. En Daniel 2:44, en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará en manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos que de injusticia, y será el único que permanecerá para siempre. ¿Por qué entonces es bueno hablar sobre el futuro que Jehová nos ha prometido? Si hablamos con otros testigos de lo que nos gustaría ser en el paraíso, nos los imaginaremos como con claridad. Claro, ninguno sabe, ¿verdad? Lo que se hará en el paraíso cuando estemos ahí. Pero hablar de ello es bueno por dos motivos. Primero, porque demostramos que tenemos fe en lo que Dios nos está prometiendo. Y segundo, porque nos animamos unos a los otros a ser fieles a Dios. Aunque tengamos problemas, eso fue lo que hicieron que Pablo y otros cristianos de Roma, como en Romanos 1, 11, 12, que estaban deseando verlos para transmitirlos algún don espiritual, al fin de fortalecerlos, o más bien para que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto lo de ustedes como la de la mía. Bueno, ¿qué tanto nos estamos nosotros deleitándonos en la palabra, gozándonos, animándonos? Si nosotros queremos escuchar la solución, tenemos que recurrir a solamente a quien nos da ese privilegio. Tenemos que enfocarnos en que nos está diciendo lo que va a pasar en un futuro. Él es el único que sabe nuestro futuro. Él es el único que sabe lo que va a pasar realmente con nosotros. No los horóscopos, ¿verdad? Ni el tarot. No. Él solamente es el dueño de la verdad y la vida. Cuando pensamos en el futuro que Dios nos está prometiendo, pensamos menos en los problemas que nos preocupan. Es ahí cuando viene la solución, cuando te quita el problema, cuando desaparece. Entonces Pedro, como les digo, estaba tan preocupado si nos enfocamos bíblicamente, que le dijo a Jesús, nosotros hemos dejado todas las cosas y y te hemos seguido. ¿Qué habrá para nosotros realmente cuando nosotros seguimos a Jesús? ¿Qué habrá para el humano cuando creemos en las promesas de Dios? Jesús quería que Pedro y los demás discípulos pensaran en las cosas tan buenas que harían en el futuro. Por eso les dijo, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y todo lo que haya dejado cosas, casas, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o tierras, por causa de mí, hombre recibirá mucho más veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 27 al 29. Estamos hablando del poder que Dios estaba hablando a través de Jesús, que sus discípulos podían tener la fe, la confianza, la seguridad de que ellos, por los sacrificios que habían hecho, por lo que Pedro tenía esa preocupación, porque al final de cuentas era un ser humano como nosotras. Estaba preguntando sobre qué pasaría que Jesús les estaba prometiendo lo que verdaderamente iba a pasar. Entonces, ¿cómo podemos nosotras ver? Como yo les dije, tenemos en 2 de Corintios 4:18,
no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Imagínate lo eterno, imagínate lo imposible, imagínatelo, solamente imagínatelo guiándote de la palabra. Porque lo que ha dicho Dios lo cumplirá, pero lo que no ha dicho no lo va a cumplir porque claramente está. Imagínate lo que es su palabra, lo que Él te reveló, porque todas nos revela en diferentes formas. Eso que Él te ha dicho, Él lo cumplirá si tú lo crees. Vamos a usar las estrategias de todos estos seres humanos al final de cuentas, pero creyentes, adoradores del Señor. Vamos a imaginarnos lo que Él nos está prometiendo. Ahí está la clave, el deleitarnos, el creer en Él, el decir, esto me espera a mí. Y sin verlo puede ser, porque ellos, muchos como les hablé, murieron sin verlo, pero tenían la certeza de que eso pasaría. Hablando de Pedro y los demás discípulos, se pudieron imaginar que estuvieran sentados en 12 tronos al lado de Jesús. El que estarían en el cielo gobernando con Jesús, ayudando a los humanos fieles a ser perfectos. Jesús es el dueño de la resurrección, es el dueño de lo imposible, porque Él es parte de la promesa, es parte de la promesa desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, tenemos un bañado, una lluvia de bendiciones cuando tú lo crees, cuando tu mundo negro se aclara y hay una luz. Esa luz es la que tú debes de esperar, es la que tú debes de manifestar en la tierra, es la que tú debes de adorar, pero solamente amar a quien te lo dio, porque esa promesa no determina lo que en lo que tú por algo vas a ir, sino que tan solo el que te la dio determina lo que sucederá. Entonces, si Él, grande y majestuoso, Rey de Reyes, lo habla, pero lo amas por quien es Él, lo amas no por la promesa, que claro, es fantástico, pero el tan solo imaginarte que Él habla, el decirte las bondades que Él tiene, el abrazarlo en ese instante, el sentirlo en, bueno, no sé, es algo tan poderoso que solo el hecho de estar junto a Él, el compartirte todos esos secretos que se cumplan en vida o no se cumplan en vida, eso sería mi segundo término, porque el primero es en amarlo a Él, por la pureza que es solamente Él, el de seguirlo sin nada a cambio. Pero tú sabes muy bien que el seguirlo ya te está bendiciendo. Tener fe en Dios, en sus promesas, es estar convencido de que Jehová cumplirá todo lo que ha prometido, porque tenemos pruebas de que las cosas que creemos son reales, aunque no podemos verlas. Entonces, en esta mañana, cada una de nosotras que estamos aquí, somos de gran inspiración para Él. Nos formó. Él esculpió cada cuerpo con tanto amor que nos formó de la costilla de Adán. Somos seres importantes para Él.
Las mujeres somos seres importantes como los hombres, claro está, pero sabemos que tenemos la protección divina, la protección que ningún hombre terrenal ofrece. ¿Por qué no deleitarnos tan solo por creer en Él? Y habiendo aquí tantas mujeres en esta mañana, ¿saben qué promesas les ha hecho Dios? Empiecen a imaginarlas, empiecen a tener esa relación con Él. Empiecen a ver estos secretos que en cada uno de los siervos, como les dije, se manifestó su poder. Nos estamos dando cuenta que es maravilloso sentir la presencia de nuestro Señor, que es maravilloso creer que alguien tan poderoso nos puede dar tanto amor. Y pues bueno, tenemos que obedecer. Si Él está hablando, es porque Él lo va a hacer. Si Él está diciendo todo lo hermoso y maravilloso, es que Él lo va a hacer. Tenemos tantas promesas en la Biblia que podemos deleitarnos con cada una de ellas. Y pues desde Noé, desde Abel, más bien fíjense cuando Dios desde Génesis está hablando promesas. Este es un día maravilloso que apenas está empezando y está diciéndonos tan solo hoy el tener la vida, el tener a la familia. Sí, puede ser que tengamos problemas, puede ser que todo esté mal o que situaciones, pues como dijo, tendremos aflicciones, pero alégrense porque yo he vencido al mundo. Entonces, si tenemos esa promesa de que Él venció, ¿por qué no vamos a estar enfocándonos en esa triste realidad? Cuando tú puedes decir, si Él venció, si Él me ama, si Él me creó, yo sé que tengo la solución en Él. Yo sé que mi mundo no es este mundo. Yo sé que me puedo deleitar cuando yo esté sentada en esa mesa que mi esposo Jesús me ofrece, que soy esa princesa para Él, que soy ese ser importante. El pecado es el que nos quita, es el que nos ciega, es el que nos obstruye, ese obstáculo que no nos deja avanzar para creer. De ahí viene la incredulidad. Entonces tenemos que empezar a ver más allá de lo que los ojos ven. Antes no entendíamos por qué podían suceder las cosas si estamos a un paso de que suceda. Cuando te metes a este mundo espiritual, a este mundo que tenemos ese privilegio, los que creen, somos muy pocos, que te puedes sumergir en la más grandiosa palabra del Señor. Wow, es tremendo todo esto. El que comparte, el que sabe que esto sucederá, nos va a hacer un corazón, un espíritu nuevo, ¿verdad? Como nos dice en su palabra también. Que ese corazón pidamos que Él nos limpie cada vez más, que nos quite la incredulidad, que nos quite la piedra que tenemos en el camino, en un corazón también puede ser que no está todavía valorando lo que todo esto nos está enseñando. Gracias a Dios por tanto que nos ha dicho hoy, por deleitarnos en sus promesas. Dice que deleítate en Dios, ¿verdad? Y Él te concederá
concederá los deseos de tu corazón. Pues ahí está, es una promesa. Empecemos a deleitarnos, empecemos a amarlo, empecemos a sentirlo. Qué maravilloso es tener a alguien que está esperando por nosotras siempre. Qué maravilloso es ver que alguien nos ama de verdad. Podemos entonces sentirlo en este momento. Si ustedes tienen promesas, griten esas promesas, crean en esas promesas. Aún sin verlas, sabemos que se va a cumplir. En este tiempo o en otro tiempo, no lo sabemos, pero de que estamos seguras de que puede suceder, va a suceder. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre mío, porque hoy has abierto nuestro corazón para entender que las promesas sí son, es un sí y amén. Es decir la perfección, es amarte, es deleitarme en tu palabra, es escudriñarla, es amarla antes de que suceda. Gracias a ti tenemos la vida. Gracias a ti somos fieles a tu palabra, porque si lo creemos así seremos. Tenemos un pecado, claro que sí, pero lo limpiaste tú, Jesús. Ese pecado que ya no existe cuando somos tocadas con la sangre poderosa. Gracias por esas promesas que nos llenan nuestra vida de bendición, que somos libres por la gracia de nuestro Señor, que somos libres en tu palabra, que creemos que con solo tocar nuestras rodillas el piso, con eso solo estamos invocándote, estamos necesitando de ese amor genuino, ese amor que solamente tú lo das. Gracias por ser parte de mi vida y de nuestras vidas. Estamos llenas de la gloria del Señor. Gracias a ti, Jesús, por estar en nuestras vidas diariamente, porque tú nos cubres con ese manto para darnos siempre la protección. Gracias por la fe que tenemos que estar sin ver, deleitándonos. Gracias por todo lo que nos das diariamente, por ese alimento espiritual, cuando te invocamos por medio de la Escritura, cuando nos dices el futuro abierto, este futuro que es cercano en nuestra mente, en nuestro corazón, porque amarte a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro mente, podemos ver que estamos en este mismo sentido, que esta comunión contigo se hace genuina y se hace con gran poder de creer en ti. Gracias por tus promesas. Gracias porque podemos verlas sin aún estar presentes. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa que nos diste, o que nos estás dando, perdón, porque todavía está empezando, gracias a ti. Amén, amén. Bendiciones, amadas hermanas. Dios las bendiga grandemente y confíen en el Señor, que si ustedes creen, lo hará. Amén. Bendiciones.